Para esta última hora que quiero hablar, este siguiente tema es muy importante. Pensé que lo iba a hablar mañana, pero creo que nos da el chance en esta última hora. Vamos a hablar sobre el algoritmo interbancario como tal. Yo les hablaba de que nuestra operativa es demasiado sencilla, pero para poder entender la simplicidad del mismo, es demasiado importante que ustedes entiendan el porqué de las cosas, ¿sí? A mí alguien me decía o me preguntaba, es que tuve este stop loss acá o hice esta inversión acá y perdí. Y ellos me decían que normalmente en las academias comunes cuando uno pierde o algo, la respuesta típica es que lo manipularon, es que cazaron los stops o es que simplemente hubo una alteración. Y si bien sí sabemos que la manipulación existe en este negocio, realmente más allá de eso va las intenciones monetarias de liquidez que los bancos necesitan, ¿no? Entonces, cuando yo me veo involucrado en manipulaciones o alteraciones, más bien, más como manipulación o en alteraciones, porque a la final el objetivo va a ser el mismo. El banco o las instituciones van a querer llegar del punto A al punto B y como lo hagan tienen toda la libertad de hacerlo, pero eso no quiere decir que están manipulando para cambiar las cosas, sino que a la final sí van a llegar, pero están alterándolo. Por ejemplo, hace 2 semanas que fueron elecciones presidenciales en Estados Unidos, hubo bastante volatilidad en el mercado. Y a la final el precio que hizo lo que técnicamente habíamos analizado que tenía que hacer, pero lo hizo de una manera abrupta y eso pues generó o genera de cierta manera la intención de nosotros evitar estar en ese tipo de mercados y luego entrar después de todo el ruido para poder estar más tranquilos, pero no quiere decir que cambia el orden de las cosas. A la final, sean elecciones, sea Brexit, sea lo que sea, el precio tiene que llegar de un punto A hasta un punto B de alguna otra manera. Entonces, el algoritmo interbancario se deriva en 4 palabritas o 4 letras, que es el IPDA, así lo decimos, y es el Interbank Price Delivery Algorithmic, ¿cierto? Aquí me pusieron money, pero es algorithmic, algoritmo interbancario, sí, en general es eso. ¿Y qué es? Es una matriz para analizar el mercado según 2 determinantes, el tiempo y el precio. Esto nos permite encontrar puntos específicos donde el precio ha estado y donde puede reaccionar en el futuro. ¿Listo? Para establecer estas 2 determinantes, el gráfico del precio tendrá que separarse en un lapso de tiempo, que vamos a hablar de 20, 40 o 60 días, teniendo en cuenta los máximos y los mínimos en ese periodo de tiempo, junto con la separación de los precios premium sobre el 50%, que ahorita lo vamos a hablar, discount debajo del 50% y dentro de esto buscaremos los puntos de interés. Antes de meterme a esta imagen, que sé que la demora que la vean van a decir, Dios santo, eso es mucha vaina. Quiero explicarles a qué me refiero con esto del tiempo y el precio y nuevamente voy a irme a un gráfico, no para velas, sino para explicarles esto de manera específica. Los bancos se mueven en algo, nosotros cuando operamos futuros o acciones, y eso lo van a ver mañana, pero les anticipo esto, los bancos se mueven en base a contratos trimestrales. Cada 3 meses están renovando contratos, están renovando eso, en específico sus contratos son trimestrales y normalmente todo lo que hagan en un trimestre puede estar cambiando para el siguiente trimestre. Por ejemplo, en estos momentos estamos en el último trimestre del año. Ya se está acabando el año y este trimestre, este contrato en el que empezó en septiembre, mediados de septiembre, termina más o menos a mediados de diciembre. A partir de mediados de diciembre empieza el contrato del primer trimestre, obviamente para el 2021. Cada 3 meses ellos hacen como renovación, como por así decirlo, vamos a tener tanto tiempo los precios al alza, sacarle la mayor productividad posible, los otros 3 meses vamos a tener que bajarlos y así sucesivamente para que haya una distribución equitativa entre compradores y vendedores, entre osos y toros, para que haya un equilibrio eficiente en el desplazamiento del precio. Entonces, ¿cómo lo hacen? A través de un algoritmo interbancario, que es básicamente un algoritmo,
¿sí? Que está programado directamente por humanos, ¿sí? No es que se siente una persona las 24 horas a mover el precio, aunque hay diferentes zonas laborales y sí, market makers, pero ya no es que una persona se mete y literalmente empieza uno a uno a mirar cuántas transacciones hay o vamos a meterle acá tantas órdenes. No, ya todo está predefinido y en pleno siglo XXI todo se mueve a través de un algoritmo. Entonces el algoritmo interbancario funciona de la siguiente manera. Una combinación de entender lo que es tiempo y otra función de entender lo que es precio. Hoy vamos a hablar sobre tiempo como tal. Si no me extiendo mucho, alcanzaré a hablar de precio, pero quiero que lo entiendan de esta manera. Tiempo. Como es un contrato trimestral, yo les mostraba ahí en la diapositiva que ellos van por tiempo de 20, 40 o 60 días. Cuando nosotros vemos en un gráfico, y esto digamos que se nota mejor en un gráfico de temporalidad diaria, cabe aclarar eso, temporalidad diaria, ¿sí? En este tiempo, nosotros vamos a tratar de ver qué es lo que el algoritmo interbancario ha hecho en los últimos 20, 40 o 60 días, que traducido a meses es en el último mes, equivalente a los 20 días. ¿Por qué 20 días y por qué no 30 si el mes tiene 30 días, Raúl? Porque aunque tengamos 30 días o 31, normalmente los días operables son solo 5, es de lunes a viernes. Entonces 5 por 4 semanas promedio, que es un mes, 20. ¿Listo? Entonces por eso es que es 20 equivalente a un mes, o 40 días equivalente a 2 meses, o 60 días equivalente a 3 meses. Nosotros entendiendo cómo es que el algoritmo se desplaza durante este tiempo en específico, nos da a entender y nos ayuda a comprender por qué es que se mueven de la manera en la que se mueven. Muchas veces nosotros para lo que somos intradiarios o los que trabajamos en una semana, semana por semana, cada semana individual, pues nos interesa mucho saber qué es lo que el precio ha hecho en el último mes, porque pues digamos que sí es bueno saber qué pasa en los últimos 3 meses, pero normalmente el algoritmo dentro de los últimos 20 días o el último mes tiene unos objetivos específicos que pues nosotros vamos a ir entendiendo a medida que vamos avanzando en esta mentoría. Pero pues es importante entender que como son trimestrales, nosotros vamos a ver que el precio muchas veces cumple con objetivos de 20 días, pero pues a veces quiere ir por objetivos de 40 días o en ocasiones va a querer ir por objetivos de 60 días, que es básicamente que unos objetivos específicos en el precio que tienen que mitigar. Aquí ya vamos juntando la parte 1 de lo que les hablaba de estructura. La única finalidad de sus desplazamientos en tiempo es para ir a mitigar áreas puntuales del precio. Entonces, cuando hablo de tiempo, y lo voy a mostrar acá, digamos, en gráfico, mostrar en el gráfico de dólar australiano, dólar, a ver, perdón, pero voy a mostrarlo en otro ejemplo, otro gráfico. Permítame un segundo para tener esto limpio, porque tengo los pares acá listos, pero para unos ejemplos de la semana de mañana. Entonces, ya lo van a ver en el gráfico como tal, pero lo voy a mostrar por individual tiempo y por individual precio, para luego cuando les muestre la imagen no les sature la mente y no digan uff o se pierdan. ¿Qué es entender lo que el algoritmo interbancario ha hecho en los últimos 20, 40 o 60 días? Simplemente desde una temporalidad diaria nosotros ¿qué hacemos? Normalmente en estos gráficos no incluyen domingos, porque pues para nosotros en Latinoamérica, inclusive en Europa, no mentiras, sí, en Latinoamérica, nuestro mercado, las operaciones del mercado empiezan los domingos a eso de las 5 de la tarde, ¿sí? Pero realmente el mercado no está abriendo un domingo. Para nosotros es domingo, pero para Asia, que es, digamos, la primera parte, digamos que los que inician el día en el mundo, ¿sí? Pues para ellos ya es lunes, en la mañana, un horario laboral normal, pero para nosotros es domingo. Entonces, normalmente en los gráficos y en temporalidad diaria no vamos a ver los días domingos.
Ustedes pueden calcular los 20, 40 o 60 días de una manera muy sencilla. Simplemente cuentan las primeras 20 velitas hacia atrás, la siguiente 40 y la siguiente 60. Y eso nos va a dar más o menos o mostrar qué es lo que ha hecho el precio en este último tiempo. Entonces, si yo me voy por los últimos 20 días, empezando desde el día 20 de noviembre, que fue ayer viernes, permítame un segundo, voy a contar mis últimos 20 días. Tengo el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y el día 20. Entonces, más o menos desde acá, desde el día 20 hasta acá, yo los trato de ranguear, trato de señalar esto en un rectángulo o en un recuadro. Les voy a quitar acá el color para que solo quede esto. ¿Listo? Y este recuadro a mí me da a entender cuál fue el último movimiento del algoritmo en los últimos 20 días. Ojo, esto es un gráfico diario. Esos son 20 velitas de un día. Pero ¿cuántas velitas de una hora no hay en todos estos últimos 20 días? ¿O cuántas velitas de un minuto? De 15 minutos. Hay muchísima información en tan solo estos últimos 20 días. El algoritmo generalmente va a ir por objetivos todo el tiempo. Él no se mueve porque sí. Y esto lo explico para que se entienda el contexto, pero créanme que es más simple de lo que parece. También es importante entender y ver qué de pronto el precio ha hecho en los últimos 40 días. Entonces, desde el día 20 que tengo acá contabilizado, sigo contando hasta llegar a 40. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta el día 40. Y aquí tengo otro recuadro que me señala mis últimos 40 días. ¿Cuáles son por qué lo pongo de este máximo o así en este limitante? Porque normalmente dentro de los últimos 20 días o 40 días, yo necesito saber cuál es el punto más alto que nos ha marcado el algoritmo y cuál es el punto más bajo o el punto más mínimo que nos ha marcado este último recorrido en días. Si se dan cuenta, realmente los máximos y mínimos se delinearon en los 20 días. En los 40 días está esta información más los 20, por eso es que están así como pegaditos. Entonces, esto es como toda la información de los últimos 40 días. Esto es toda la información de los últimos 20 días. Y por último, pues, si quiero entender ya el trimestre completo, qué ha hecho el precio, todo tiene una razón de ser. ¿Y por qué lo hacen así? Es porque, pues, obviamente es su forma predefinida. Y cuando uno no sabe este tipo de cosas, piensa que el precio solamente sube y baja porque sí. ¿Sí? Entonces, aquí voy a alinear también los últimos 60 días para que vean ya a nivel macro, a nivel contexto general, qué ha hecho el precio en esos últimos 60 días también. Desde el día 40 voy a contar hasta los 60, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 8, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y los últimos 60 días. Entonces, aquí tenemos los últimos 60 días del algoritmo interbancario. El punto más alto de los últimos 60 días radica entre este máximo de acá y el punto más bajo nos lo ha dado nuestros últimos 20 días. Si yo saco todo ese rango, en teoría, todo lo que ha hecho el precio, y aquí ya les voy a restar un poquito de color para que esto se vea no tan saturado. Segundo. ¿Listo? Puedo decir que este recuadro grande son mis últimos 60 días. ¿Vale? Puedo decir que este segundo recuadro son mis últimos 40 días. Y puedo decir que en este primer recuadro chiquitico son mis últimos 20 días. Todo esto es lo que ha hecho el precio en este trimestre para este par a USD. Y bueno, ¿ahí qué? ¿De qué me sirve saber qué ha hecho, por lo menos
delinear este último rango de tiempo? Bueno, la mejor combinación de todo es entender qué ha hecho el precio en tiempo, que es básicamente los días que les estoy señalando, tiempo, pero también tenemos una combinación de entender lo que también es el precio. Creo que me va a alcanzar el tiempo para explicarlo. Entonces, la mejor combinación es tiempo más precio. Yo debo saber qué ha hecho el precio en los últimos días o meses, pero también debo saber puntualmente qué zonas específicas el precio ha tenido que llegar a mitigar o por qué ha ido en ese orden de ideas, por qué ha llegado desde este punto A, por qué llegó al punto B y por qué nuevamente está el punto B para llegar al punto C. ¿Por qué está haciendo esto el precio? ¿Sí? No lo está haciendo porque sí, lo está haciendo porque tiene zonas que a medida que el precio baja nos deja áreas de liquidez y a medida que el precio sube nos deja zonas también de liquidez. Cuando hablamos de precio vamos a hablar de dos tipos de mercados. Vamos a hablar de unos conceptos específicos de Smart Money, que es básicamente dinero inteligente. Pero antes de eso, yo necesito que ustedes comprendan que como inversionistas, nosotros necesitamos entender que vamos a comprar barato y vamos a vender caro. Este negocio no tiene sentido si, digamos, yo les compro un dólar en 4.000 pesos colombianos y lo vendo en 2.000. ¿Sí? Yo perdería en ese sentido. O dígame qué negocio ustedes le invierten, no sé, un negocio de una panadería, ¿sí? Y ustedes invierten tanto capital para maquinaria, para pan, para lo que sea, y que ese negocio en vez de darles beneficios, lo único que van a tener es pérdidas. No hay ningún negocio que se sostenga así si es más la inversión que la ganancia, ¿sí? Obviamente hay negocios donde se hace una inversión grande y eso está bien y con el tiempo se va recuperando, pero la idea de todo negocio es que una vez se libere cualquier tipo de inversión, eso genere más ganancias de lo que se invirtió. De lo contrario, estaríamos en déficit, ¿sí? Yo lo puse acá en inglés price, pero vamos a ponerlo en español para la mayoría, precio. ¿Listo? Entonces, dentro del precio nosotros vamos a querer comprender y entender que necesitamos comprar barato y vender caro. Cuando yo miro cada uno de estos rangos de tiempo, ¿cierto? Yo necesito saber dónde están los precios más baratos y dónde están los precios más caros. Dentro de los últimos 20 días, tomando el último rango que viene haciendo el precio, mi intención es que en este rango en específico yo voy a dividir ese rango en dos partes. Entonces puedo utilizar la regla, puedo utilizar el Fibonacci, o utilizar Fibonacci para medir esto. No para marcar un punto para entrar, sino simplemente vamos a marcar el punto más bajo al punto más alto de este rango y vamos a dividir este rango de 20 días en dos. Entonces voy al punto a nivel 50, le voy a trazar una línea acá en el medio. Voy a borrar Fibonacci porque simplemente era para delinearlo. Y voy a tener ya este rango de lo que ha hecho el precio en los últimos 20 días, lo vamos a dividir en la parte superior y la parte inferior. La parte superior lo vamos a llamar un mercado premium. ¿Listo? Déjenme lo coloco un poco más pequeño. Y la parte inferior, la parte que va por debajo del 50%, lo vamos a llamar un mercado discount. ¿Vale? Entonces, nosotros como inversionistas, como traders, vamos a querer siempre vender en premium y comprar en discount. Esto solo es una manera gráfica de mostrarles cómo es que a nivel institución acá fue que hicieron inyección de órdenes para compras y cómo fue que hubo un movimiento abrupto al alza para entrar a precios costosos que llamamos premium. Entonces, premium es para vender obviamente caro, discount es para comprar barato.
Lo mismo hacemos con los últimos 40 días, pero viene siendo prácticamente el mismo rango porque realmente el 40 días no me marcó un mínimo o máximo más alto que los últimos 20. Entonces vamos a dejarlo en el mismo orden de ideas, el mismo, prácticamente solo tengo que estirar esto. Entonces lo mismo, en los últimos 40 días sabemos que todo lo que está por encima de este 50% ha sido precios caros y todo lo que está por debajo del 50 han sido precios baratos, premium o discount. Y ya desde la perspectiva de los 60 días, si yo mido mi último máximo y mi último mínimo, que viene siendo todo este rango, el 50% me da un poco más arriba. ¿Listo? Y vemos cómo, elimino acá el Fibonacci, tenemos nuestro 50% de los últimos 60 días. Todo esto por encima de acá son precios caros, todo esto por debajo son precios baratos. Entonces se van a dar cuenta de lo siguiente. El algoritmo o el precio se va a mantener siempre en base a rangos. Por eso yo ahorita les hablaba con los tipos de estructura que traten de siempre tener dos líneas horizontales, una que marque un máximo, una que marque un mínimo. Pasa mucho con el algoritmo y con todo este tema o conceptos de algoritmo interbancario. El tiempo nos va a radicar qué ha hecho el precio en nuestro rango de últimos 60 días, 40 o 20 días y cuál ha sido su movimiento. Si se dan cuenta, ya el precio estamos terminando prácticamente el año. Hoy estamos a 21 de noviembre del 2020 y más o menos para mediados de diciembre ya estamos por concluir el trimestre vigente. Entonces, todo lo que inició por acá, hace 3 meses casi, todo lo que vino haciendo el precio, miren todo lo que hizo, todo este recorrido, ¿sí? Todo este recorrido fue con un sentido específico y era ir a mitigar liquidez de tiempo pasado, ¿sí? Y generar o dejar liquidez para el tiempo futuro. Entonces, con tiempo y precio, ¿qué puedo yo hacer? Entender del pasado lo que hizo el precio para poder predecir el próximo o los próximos 20, 40 o 60 días. Esa es toda la intención del trading, porque a mí de nada me sirve toda la data histórica si a la final ya no puedo operar esa data. ¿Yo qué data voy a operar? La información nueva que se va a ir presentando de aquí en adelante. Pero para poder entender hacia dónde se puede direccionar el precio, yo necesito saber qué zonas a mitigar, qué puntos de interés a mitigar me dejaron los últimos 20, 40 o 60 días. Eso es una parte muy importante del precio que sonará un poco compleja porque dirán, bueno, pero todo esto de qué realmente nos sirve, ¿sí? Y es simplemente entender todo el movimiento como tal que nos ha dado el precio en este último trimestre. Cada 3 meses es lo mismo, pero pues obviamente el algoritmo no es, o sea, aquí yo les estoy contando el día 1, que fue el día viernes donde cerró el mercado, pero es importante entender que todos los días esto se va actualizando. Entonces, por ejemplo, el día lunes, para nosotros es domingo, la nueva vela que va a salir en este gráfico, va a salir una nueva vela mañana o el lunes. Aquí no nos va a marcar la del domingo, nos va a marcar la del lunes. Entonces el lunes empieza el nuevo día. Entonces ya mis 20 días ya no empiezan acá en la anterior, sino empiezan en la nueva vela del día lunes y ahí yo empiezo a contar para atrás día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 en adelante. El día martes, despertamos en día martes, entonces ya el día martes pasa a ser nuestro día número 1. Día miércoles pasa a ser nuestro día número 1 y así sucesivamente como que todo se va corriendo y nuestra perspectiva de ver los últimos meses pues también se va actualizando. Yo no me puedo quedar estancado con lo que ya está en el viernes o lo que hizo ayer el precio para atrás y que me venga corriendo toda la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y yo no actualice estos rangos. Ahora, ojo con esto. Con esto que les estoy mostrando, no quiere decir que mis análisis radiquen en eso. En un punto dado lo hacía para poder brindar un poco más de certeza hacia dónde puede direccionar el precio. Pero no es que sus análisis tengan que ser así o que yo haga mis análisis así. Yo los hago mucho más simples, pero solamente es para entender el contexto de por qué las cosas están sucediendo.
Y también algo que yo les explico mucho a mis alumnos y a ustedes ahora que están haciendo esta mentoría, es nosotros tenemos que tener una mente abierta a que el precio no hace lo que yo personalmente diga, sino lo que él quiere. Entonces tenemos que estar muy abiertos a entender si el precio sube, qué puedo esperar o hacia dónde va si está subiendo. Pero si en caso tal hace todo lo contrario y empieza a bajar, yo tengo que saber por qué está bajando, ¿cierto? Entonces, siempre le digo a mis alumnos, ustedes no tienen que, el precio se les fue en contra y ustedes no, o sea, no debería haber de nosotros como que, ¡ah! ¿Y aquí qué está pasando? ¿Pero por qué está haciendo esto? Y la respuesta para mí nunca va a ser, o para ustedes nunca va a ser, no, chicos, es que el precio lo manipularon, ¿sí? Yo nunca les voy a decir eso porque no es así. El precio, si lo están lanzando para abajo, es porque obviamente hay unos objetivos específicos, entonces simplemente mi razón o mi respuesta va a ser, vamos a ver qué es lo que les está interesando ir a mitigar, ¿sí? No es que lo manipularon, porque esa respuesta lo manipularon, lo deja uno en las mismas. O a mí me pasaba mucho cuando empecé, que yo le preguntaba a alguien, venga, pero ¿por qué el precio subió tan abruptamente? ¿O por qué el precio está haciendo lo que hace? Y la respuesta era siempre, es que lo están manipulando, es que lo están manipulando. Nosotros estamos haciendo lo correcto, pero el precio lo están manipulando. No, el precio no es que lo estén manipulando, el precio simplemente va a ir por lo que le está conveniendo ir en su momento. Entonces este año, en marzo del 2020, la bolsa cayó y todo el mundo espantado porque la bolsa cayó y a la final era simplemente una aceleración para poder ir a mitigar algo rápido. ¿Qué hicieron cuando mitigó el precio cuando cayó tanto? ¿Qué pasó cuando la bolsa cayó tanto? Se empezó a recuperar y tuvo una recuperación que uno dice, "Ah, increíble". Hablándolo, ya mañana que hablemos de futuros van a ver el Nasdaq, por ejemplo, en este periodo que estuvo Trump durante estos 4 años, hubo bastante movimiento brusco en la bolsa, sobre todo para los futuros, para esos tipos de mercados que ya involucra acciones como tal. Las grandes empresas multimillonarias hubieron movimientos muy bruscos, ¿sí? Pero también hubo una recuperación, la verdad, bastante acelerada a lo que se esperaba, ¿sí? Y eso es algo que nosotros nunca vamos a saber si el precio va a seguir cayendo full o va a seguir subiendo. Me encantaría saberlo y simplemente esta mentoría sería, simplemente síganme en Instagram y yo les digo cuando el precio va a subir y cuando el precio va a bajar. Pero no es así. Uno tiene que entender el contexto de las cosas para poder ver que a la final todo lo que sucede está ya programado a suceder, de que antes de que salga una noticia, que mañana vamos a hablar de fundamentales, van a entender por qué pasó lo que pasó, digamos, o por qué cierta noticia movió, no tanto por la fundamental y eso, sí influye, pero es más como aceleración para cumplir sus objetivos, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas de tiempo y precio, no quisiera hablar del precio ahorita, la verdad, porque es un tema ahorita extenso, donde quiero hablar sobre los conceptos de Smart Money, pero sí quiero darles paso a que me pregunten si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud hasta el momento de lo que he hablado. Al principio, como todo, hay muchas cosas que no van a tener sentido, pero luego pues todo se va a ir aclarando. Pero pues si tienen dudas o inquietudes, por favor, háganmelas saber. Leo el chat. Nadie, nadie. O ya se me durmieron. ¿Eso no lo sabías? Víctor, claro, todo claro hasta el momento. José, muy bien. Los demás, todo claro. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Todo claro? Sí, lo de los 20, 40 y 60 días es algo nuevo en contexto trimestral, porque les digo, los bancos no se mueven en una temporalidad de un minuto, ¿sí? Pero cuando yo les enseño esto, muchas veces van a ver lo siguiente. Por ejemplo, solo centrándonos en los 20 días, ¿sí? Si fuera solamente los 20 días, se supone que si estamos en un mercado premium,
que, como les digo, son precios caros. Se supone que el precio tiene que caer, ¿no? Es la idea de vender en premium, que el precio caiga. Pero en ocasiones, en esos 20 días, ustedes van a ver que el precio antes sigue subiendo. Entonces ustedes van a decir, ¿será que eso, lo que estaba hablando Raúl, es pura paja o qué? ¿O cuento? ¿Será que eso invalida lo que nos dijo? En contexto no, porque aunque en los 20 días el precio no esté tan interesado en vender tan caro, todavía tenemos un ciclo de 40 y un ciclo de 60, que son objetivos que el precio puede llegar a ser. Por ejemplo, en este último trimestre, yo estoy convencido que este par a USD, y esto no es una señal de trading, para que mañana no metan un trade en AUSD y perdieron, y entonces Raúl nos dio una señal equivocada en la mentoría y nos estafó. Pero viendo el último movimiento trimestral, si ustedes se dan cuenta, ¿cómo está AUSD? ¿Quién puede simplemente por lo que ve decirme cómo está este par? ¿Está subiendo con el último movimiento o está bajando? Está subiendo, está alcista, ¿sí o no? Sí, yo lo Ahora, veo alcista por el rompimiento que hizo como en el tiempo de 40 días. correcto. Entonces, ya en 20 días, aquí hizo una ruptura en 40, sí. En 20 días no tiene muchas intenciones de caer. ¿Por qué razón? Todavía le faltan 60 días. Y pues obviamente es claro entender que estamos cerrando un trimestre, ¿sí? Entonces, durante los 20, 40, 60 días, cuando teníamos eso, mañana les voy a mostrar, ya mañana voy a hablar sobre lo Smart Money, lo vamos a dejar para mañana, porque ahorita está, digamos que tarde y son conceptos que lo necesito full despiertos, ¿sí? Full activos para que se entienda. Sé que por lo menos Brigitte en Argentina ya son las 11:30, casi medianoche. Perdón, creo que es más. Entonces, ya a esta hora el cuerpo no procesa de la misma forma. Eh, exacto, muy bien, Víctor. Le faltaría llegar a un punto específico para poder, digamos que querer caer, o por lo menos que haga una corrección considerable. Son las 12:30 ya donde tú estás, Brigitte, y pues quiero ser considerado con eso. Ya a esta hora, en tu caso, y ya inclusive acá muchos ya están agotados, de pronto algunos trabajaron, entonces no quiero meterles los conceptos de Smart Money porque va a ser extenso y quiero explicarlos uno a uno muy en detalle para que los entiendan y ya ahí vamos a juntar el rompecabezas con esto de tiempo y precio. Luego les vamos a mostrar, a hablar otros temitas. Mañana les voy a mostrar un ejemplo de operativa. Mañana mismo vamos a hablar sobre entradas. La verdad pensé o pienso que nos íbamos a tomar unas 12 horas intensivas, pero creo que lo podemos hacer antes para derivar los conceptos, pero como les digo, a la final esto no es solamente estas clases intensivas y ya, sino que ya siguen los uno a uno. Quiero simplificarlo lo que más pueda para que para no generarles un dolor de cabeza, sino que ustedes puedan, digamos que entenderlo muy bien y aplicarlo como debe ser. ¿Listo? Ahorita no hemos armado el rompecabezas, ahorita no hemos hecho un análisis, no se entiende, digamos, en estos momentos cómo voy a entrar, pero sí se va dando una idea de lo que el precio hace y con qué finalidad lo hace. Por eso es muy importante esto. Ustedes entiendan el contexto. Yo no gano nada con enseñarles de una. Vamos a marcar máximo mínimo. Aquí se analiza así, así, así. No, si ustedes no entienden el contexto de las cosas. Entonces, con mis alumnos creo que ninguno puede decir, no, es que no sé qué está pasando. Nosotros vamos a jugarle por el lado y lado. Si ellos trabajan en base a coberturas que compran y venden, nosotros vamos a poder comprar y vender. A veces en un mismo día uno va a hacer las dos cosas, ¿sí? No quiero que se conviertan en ese tipo de trader tan solo ya en que hagan scalping. No, vamos a hacer traders conservadores de entrada para que esto lo asimilen bien y cuando ya se sientan mucho más pro, pues ya puedan aplicar la adrenalina que quieran. Pero siempre hay que empezar gateando, luego vamos a caminar y ya por último van a correr. ¿Listo?